Buenas tardes, mi nombre es Laisha Trishel Vázquez Gómez de la Universidad Univer Millennium del plantel Rectoría para la licenciatura en Criminología y la materia de Fundamentos del Derecho, presentando mi producto final, la división de poderes. Vamos a comenzar sobre la historia de la división de poderes, que fue desarrollada por los filósofos John Locke y Charles Louis de Montesquieu. John nació en Inglaterra entre la segunda mitad del siglo XVII, donde se le consideraba que el poder se dividía únicamente entre el ejecutivo y el legislativo. El legislativo era aquel que se encargaba únicamente de dictar las leyes y administrarlas para la justicia de los pueblos. Y Montesquieu es el autor del espíritu de las leyes en 1748 e identificó los tres poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial, donde distinguió la función jurisdiccional de las funciones ejecutivas y consideró la separación de los poderes que era necesaria para evitar que un gobierno fuera tiránico y despótico. En la Constitución política establece que la división de poderes en el artículo 49 son el ejecutivo, legislativo y judicial. La división de poderes se basa en el principio de los órganos del poder y deben autocontrolarse o controlarse a partir de un sistema de contrapesos y equilibrio dentro del gobierno. El poder legislativo es aquel que está en poder, que está conformado por el Congreso de la Unión, el Congreso del Senado y la Cámara de Diputados. Y el poder ejecutivo son aquellos que recae sobre una persona, en el caso de México, el presidente. Y el poder judicial, que está conformado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. En el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que el poder supremo del poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, como ya lo había mencionado antes. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o en corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme al dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, donde se otorgan facultades extraordinarias para legislar. En el artículo 50 del Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de los diputados y la otra de senadores. Empezaré con qué es la Cámara de Diputados, que son aquellas cámaras que está integrada por 500 diputados electos, donde su función es la aprobación anual del presupuesto de egresos de la Federación, la PEF, y tiene también como función aprobar o rechazar, si se puede, penalmente contra funcionarios, así como el nombramiento de consejeros electorales. Está conformada por 300 electos que por la mayoría y de forma directa para representar a los distritos electorales del país, y 200 electos por presentación popular. ¿Qué se requiere para ser diputado? La primera es ser mexicano por nacimiento, tener nacionalidad mexicana, tener mínimo 21 años cumplidos hasta el día de la elección, ser originario del estado que no se haga la elección o vecino con él a la residencia a la fecha a ella, no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía,
no ser titular de alguno de los organismos a los que se le otorga como secretario o subsecretario, no ser ministro de algún culto religioso y no estar comprendido con algunas de las incapacidades que señala el artículo 49. ¿Qué es el Senado? El Senado es la Cámara Alta integrada por 128 senadores que ocupan el determinado tiempo durante 6 años y está conformado por 64 senadores electos de manera directa, como lo mismo para los diputados. 32 por primera minoría, 1 por cada entidad y 32 por representación proporcional. El Senado tiene las facultades exclusivas de analizar la política exterior del presidente y aprobar los tratados internacionales. También tienen la autoridad de dar autorización para los movimientos de fuerzas armadas en territorio nacional e internacional. En el artículo 59 habla sobre los senadores, donde nos menciona que pueden ser electos hasta 2 veces consecutivas y los diputados del Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. Se requieren ciertos requisitos como ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, tener al menos 25 años cumplidos hasta el día de la elección y ser originario del estado, no estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección. No ser titular de alguno de los organismos a lo que esta Constitución otorga autonomía y no ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el artículo 80 nos habla del Poder Ejecutivo, donde dice que se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se dominará presidente de los Estados Unidos mexicanos, donde la elección del presidente será directa y los términos que se disponga la ley electoral, donde también se requieren ciertos requisitos para poder asumir este cargo, como por ejemplo, como ya se ha mencionado antes, ser mexicano por nacimiento, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, o si más bien antes de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior y no permanecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, no estar en servicio activo ni permanecer al ejército 6 meses antes de la elección y no ser secretario ni subsecretario del estado, fiscal ni titular de algún poder ejecutivo de alguna entidad federativa. En el artículo 94 del Poder Judicial nos menciona que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito o en el juzgado de distritos, donde la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se comprenderá de 8 ministros y funcionarios en pleno o en salas, donde también se requieren ciertos requisitos, como ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al mínimo 30 años cumplidos al día de la elección, gozar de una buena reputación, haber residido en el país durante 2 años anteriores a la elección y no haber sido secretario del fiscal, ser fiscal o senador. Y sería todo, muchas gracias.